¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en tu canal cristiano. Lucho te predica acerca de Dios. ¿Qué pensarías? ¿Qué me dirías si yo te digo que tú te encuentras en una guerra? Estás ubicado en un campo de batalla. En este momento estás enfrentándote a una guerra espiritual. ¿Qué harías estando en medio de un campo de batalla? ¿Te enfrentarías al enemigo o saldrías huyendo? ¿Saldrías victorioso o vencedor o te derrotarían fácilmente? Y otra pregunta, si te dijera que tú te encuentras en una batalla espiritual, ¿estás preparado con toda tu armadura y tu armamento o estás desarmado? ¿Serías una presa fácil o serías un oponente muy difícil de derrotar? Piensa en todas estas preguntas que te he realizado. De ti depende si vas a salir victorioso de esta batalla o si vas a salir derrotado. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Dice la Biblia que nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, los hijos de Dios, los que seguimos a Jesús, nosotros nos encontramos en una guerra espiritual, una lucha constante todos los días. Y el campo de batalla se encuentra en nuestra mente. Sí, de eso te quiero hablar. La verdadera lucha se encuentra en tu mente. La mente es el campo de batalla. Muchas de nuestras victorias o derrotas empiezan en nuestra mente. Allí comenzamos a luchar y luego cedemos a la tentación y al pecado y por lo tanto caemos en derrota. O cuando viene la tentación, nos sometemos a Dios y obtenemos fuerzas en Dios y logramos la victoria. De ti depende. Pero la Biblia nos habla que nosotros como cristianos estamos en una guerra espiritual. Escucha lo que dice la Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 17. El apóstol Pablo dijo a esta iglesia de cristianos en Galacia: el deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo del Espíritu Santo es una E en mayúscula. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren, para que ustedes no hagan lo que quieren. Hay una lucha entre el deseo de la carne y el deseo del espíritu. El deseo de la carne quiere hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. El deseo de la carne quiere pecar, quiere satisfacer los deseos de la carne, pero el deseo del Espíritu, el Espíritu Santo quiere agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y hay una oposición entre los deseos de la carne y el deseo del Espíritu. Hay una lucha, hay una guerra ahí, hay un conflicto. Depende de ti a quién vas a satisfacer, a la carne o al espíritu. Vas a andar en la carne o en el espíritu. Ahora, nosotros nos encontramos en una guerra espiritual y esa batalla empieza en la mente, como yo te mencionaba, porque allí empieza la tentación, el pensamiento, aquella cosa con la que lidiamos y luchamos, allí empieza. Luego nosotros cedemos a hacer lo bueno o a hacer lo malo. Muchas veces creemos que vamos a lograr la victoria por nuestros propios medios, con nuestras propias fuerzas, pero escucha lo que dice la Biblia en segunda de Corintios capítulo 10. Este es el apóstol Pablo defendiendo su ministerio frente a un ataque espiritual. Lo estaban acusando, lo estaban calumniando y el apóstol Pablo responde en el capítulo 10, segunda de Corintios. Aunque andamos en la carne,
refiriéndose a la naturaleza en este cuerpo, no militamos según la carne. O sea, Pablo está aclarando aquí, aunque nosotros estamos en el cuerpo como apóstoles, por naturaleza estamos en la carne, no andamos según la carne, no militamos según la carne. Y luego en el versículo 4 del capítulo 10 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Él está hablando como si estuviese en una guerra, en un ejército. Y él dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo reconoce que el armamento del cristiano no está en su fuerza, no tenemos armas carnales, el armamento del cristiano se encuentra en Dios. Dios nos ha preparado con armas espirituales. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo? Más adelante lo vamos a ver, pero terminemos este pasaje. Dice que las armas que los cristianos tenemos, en este caso el apóstol Pablo defendiendo su ministerio, dice, tenemos armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es una fortaleza para ti en tu mente? ¿Qué se ha convertido en una fortaleza para ti en tu mente? Lo dejo como una pregunta. ¿Qué identificas tú en tu mente como una fortaleza que no te deja avanzar, que te está deteniendo, que te está estropeando tu avance en tu caminar con Dios? ¿Qué es esa fortaleza que tienes en tu mente que no te deja avanzar hacia el crecimiento espiritual o no te deja avanzar hacia la santidad? ¿Qué es aquello que te está estorbando? Tú lo sabes bien. Y dice el apóstol Pablo que para poder derribar toda fortaleza, para poder derribar todo argumento que es contrario a Cristo, necesitamos usar las armas espirituales que son poderosas en Dios. Esta batalla no se gana con armas carnales, no es nuestras propias fuerzas, no es nuestra capacidad. Hay que usar las armas espirituales que Dios nos ha dado, que son poderosas en Dios. Y hablando de esa armadura, hablando de ese armamento espiritual, veamos lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Nuevamente, en esa batalla que te encuentras, en ese campo de batalla que empieza en tu mente, en esa lucha espiritual, ¿cómo puedes salir victorioso y no caer en derrota? Aquí la Biblia lo responde, Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo tanto, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor, obtén fuerzas en Dios y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor. ¿Cómo? En oración, leyendo su palabra, en ayuno, en comunión con Dios. El ayuno no es únicamente abstenerse de alimentos, es una manera, pero hay muchas maneras de ayunar y de fortalecerse espiritualmente. Una manera es dedicando tiempo a Dios en oración y dejando de hacer otras cosas. Otra puede ser dedicando tiempo a la lectura de la Biblia y dejar de hacer otras cosas. O bien pasar tiempo con Dios y dejar de hacer otras cosas. Eso puede ser un ayuno. Entonces, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde se encuentra el poder y la fuerza? En Dios, no en nosotros. Y luego dice el versículo 11, vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Para que podamos resistir, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Quién es el enemigo en esta guerra espiritual que enfrentamos? ¿Quién es el enemigo? El diablo. Él nos tienta de tantas maneras. Los demonios intentan influenciarnos, pero que te quede claro algo, el diablo no te puede obligar a pecar. El diablo no nos puede obligar a hacer lo malo.
nosotros escogemos. Por eso yo te decía, el campo de batalla se encuentra en la mente. ¿Con qué estás luchando? ¿Con qué pecado estás luchando? Tú eres el que decide o ceder al pecado o mantenerte en obediencia y en santidad. Pero para que puedas salir victorioso en esa guerra espiritual, necesitas vestirte de la armadura de Dios. Sigamos. Versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Por tanto, el versículo 13, teniendo en cuenta que nos encontramos en una lucha espiritual, en un campo de batalla, tomen toda la armadura de Dios, vistámonos de la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y aquí se nos comienza a decir cuál es la armadura de Dios, versículo 14. Estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, estando constantes en la oración, conscientes de la lucha, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Cómo entonces podrás salir victorioso en esta lucha espiritual, en esta batalla en la que nos encontramos como cristianos? Vistiéndonos de la armadura de Dios, usando las armas que son poderosas en Dios, la oración, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el evangelio de la paz, utilizando cada una de estas armas espirituales que Dios nos ha dado. Y de esa manera vas a obtener la victoria, vas a salir victorioso en esa batalla espiritual que empieza en tu mente y no caerás en derrota. Recuerda, las armas de Dios, tenemos armas espirituales en Dios que son poderosas para derribar toda fortaleza, todo aquello que te ha estado causando una lucha. En Dios, cuando te vistes de la armadura de Dios, derribarás toda fortaleza, derribarás todo aquello que te está estorbando en tu caminar con Dios para que andes en santidad, para que andes en victoria. Pero recuerda que no se te olvide, no es por nuestras propias fuerzas, no nosotros, sino con la ayuda de Dios, es por medio del Espíritu Santo, no por medio de la fuerza que tengamos, no es por medio de nuestra carne, sino por medio del Espíritu Santo y la fuerza que viene de Dios. Si este contenido te gusta y te ayuda, síguenos, ayúdanos a crecer, que Dios te bendiga, nos vemos en más videos.